Si llegaste hasta aquí es porque algo en el título te llamó. Algo en ti supo que esto no iba a ser un video cualquiera. Y tenías razón. Pero antes de que empieces a escuchar lo que te voy a contar, necesito que hagas algo. Suscríbete. Activa la campana. Y si cuando termines este video sientes que valió la pena, deja tu like. No lo pido al final porque al final ya lo habrás olvidado. Te lo pido ahora, antes de que esto comience, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Y cuando termines, me vas a entender. Hay lugares en este planeta que el mapa no puede explicar. No porque la tecnología no haya llegado. No porque nadie haya intentado mirarlos. Sino porque pareciera que esos lugares decidieron, por su propia cuenta, no dejarse conocer. Y mientras el mundo camina convencido de que ya lo exploró todo, de que ya no quedan secretos, de que un satélite puede ver hasta el fondo del océano y hasta el centro de la selva más densa, hay 3 regiones en la Amazonía ecuatoriana que siguen ahí. Intactas. Silenciosas. Completamente enteras. Esperando. Y lo más perturbador, lo que realmente debería quitarte el sueño, no es lo que hay dentro de esas regiones. Es que alguien sabe exactamente lo que hay. Y eligió no contárnoslo. La primera región está en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Los cartógrafos independientes que se han atrevido a hablar de ella la llaman informalmente La Mancha. No tiene nombre oficial. No tiene clasificación de reserva natural, ni parque nacional, ni zona de amortiguamiento, ni ninguna de las categorías que los gobiernos usan para nombrar lo que quieren controlar. Simplemente existe. Una mancha verde oscura en los mapas satelitales que no tiene etiqueta, que no tiene expediente, que no tiene historia oficial. Y nadie, absolutamente nadie en ninguna institución pública, habla de ella. Cuando investigadores de biodiversidad cruzaron datos de drones con los registros científicos oficiales del país, encontraron algo que no debería ser posible. Imágenes térmicas de alta resolución capturando especies, animales y vegetales que no existían en ningún inventario científico del Ecuador ni de ningún otro país de América del Sur. No especies raras. No especies en peligro de extinción. Especies que oficialmente no existen. Que la ciencia no ha clasificado. Que no tienen nombre en ningún libro. Que están ahí, moviéndose, creciendo, viviendo, en una zona que el mundo decidió ignorar. El gobierno ecuatoriano tiene un decreto interno que restringe el acceso aéreo y terrestre a esa zona. No está publicado en ningún boletín oficial. No hay conferencia de prensa que lo explique. La justificación que se filtra de manera informal es preservación de ecosistema frágil. Y suena razonable. Hasta que te das cuenta de que esa misma justificación no se aplica a docenas de otras zonas igual de frágiles que sí están abiertas para investigación científica controlada. Entonces la justificación deja de sonar razonable. Empieza a sonar a excusa. Activistas ambientales que intentaron presionar por transparencia recibieron respuestas vagas de funcionarios que parecían no saber nada o que no querían saber nada. Científicos que solicitaron permisos de acceso fueron derivados de ministerio en ministerio, de formulario en formulario, de espera en espera, hasta que simplemente se cansaron y abandonaron. Y los pocos drones privados que se aventuraron a sobrevolar la zona sin permiso dejaron de transmitir señal a los pocos minutos de cruzar el límite del área. Podría ser un problema técnico. La selva interfiere con las señales. La humedad afecta a los equipos. Hay 1000 explicaciones racionales. Pero hay un detalle que casi nadie nota. Todos esos drones perdieron la señal exactamente en el mismo punto geográfico. No en puntos distintos. No en momentos distintos. En el mismo punto. Como si hubiera una línea invisible trazada con precisión milimétrica. Como si algo, o alguien, hubiera decidido hasta dónde se puede mirar y desde dónde empieza lo que no debe verse. Nadie que haya cruzado esa línea lo ha documentado públicamente. Y eso, en el siglo XXI, con la tecnología que existe, con la conectividad que existe, con la cantidad de personas que documentan absolutamente todo en tiempo real, ya es una respuesta en sí misma. El silencio, cuando es tan consistente y tan sostenido alrededor de un punto tan específico, no es un accidente. Es una decisión. Y aquí es donde todo cambia, porque la segunda región no solo es inexplorada. Es activamente evitada por personas que conocen la selva mejor que nadie en el mundo. A varios días de camino desde el último punto de acceso terrestre conocido, existe una zona que las comunidades indígenas que rodean esa parte de la Amazonía llevan generaciones sin pisar. Cuando les preguntas por qué, la respuesta que dan siempre es la misma.
no es miedo. Eso lo aclaran desde el principio. No es que tengan miedo de lo que hay ahí. Es respeto. ¿Respeto a qué, exactamente? Es la pregunta que nadie responde de manera directa. Y esa negativa a responder dice más que cualquier explicación que pudieran dar. A principios de los años 2000, imágenes aéreas que circularon de manera informal entre comunidades de la zona mostraron algo que generó más preguntas que respuestas. Estructuras. No árboles caídos por el viento. No accidentes geográficos producidos por erosión o por el paso de ríos. Estructuras con formas geométricas definidas. Líneas rectas. Ángulos de 90 grados. Patrones rectangulares ordenados con una regularidad que la naturaleza no produce sola. Nunca. Como si alguien las hubiera construido con un propósito claro, con un plan, con un conocimiento arquitectónico que no debería estar ahí en medio de selva que se supone inexplorada. Nadie las investigó oficialmente. Ninguna universidad envió una expedición. Ninguna agencia gubernamental abrió un expediente. Cuando periodistas independientes intentaron publicar esas imágenes acompañadas de análisis realizados por expertos en arqueología amazónica, el tema desapareció de los medios en menos de una semana. Sin explicación. Sin artículo de seguimiento. Sin nadie que dijera por qué dejó de importar algo que minutos antes parecía importantísimo. Pero hay algo más. En la década de los 80, una expedición científica respaldada por una universidad europea ingresó a una zona adyacente a este territorio con el objetivo de catalogar fauna y flora en un corredor biológico poco estudiado. Eran profesionales. Tenían equipos. Tenían protocolos. Tenían experiencia en expediciones de campo en condiciones extremas. A los 4 días de internarse en la selva, la expedición fue evacuada de emergencia. Los miembros fueron trasladados directamente a la capital del país sin hacer escala en ningún punto intermedio. Ninguno dio declaraciones públicas. El informe oficial de la universidad menciona condiciones climáticas adversas como causa de la evacuación abrupta. El problema es que los registros meteorológicos de esa semana son completamente normales para la región. Sin tormentas. Sin inundaciones. Sin anomalías de ningún tipo que justifiquen interrumpir una expedición científica planificada durante meses en solo 4 días. Entonces, ¿qué encontraron? Nadie lo sabe públicamente. O mejor dicho, alguien lo sabe. Y ese alguien, o esos alguienes, decidieron que el resto del mundo no necesita saberlo. Lo que sí se sabe es esto. Las comunidades indígenas que rodean ese territorio tienen en su lengua un término específico para referirse a esa zona. La traducción más cercana al español es algo como el lugar que ya está ocupado. No dicen por quién está ocupado. No dicen desde cuándo. No dicen qué significa eso en términos prácticos o espirituales. Solo dicen que está ocupado. Y que eso, por sí solo, merece respeto absoluto. Piensa un momento en lo que eso significa. Pueblos que llevan siglos viviendo en esa selva. Que conocen cada árbol, cada río, cada animal, cada planta medicinal, cada patrón climático. Que tienen nombres en su lengua para absolutamente todo lo que existe en ese ecosistema. Esos mismos pueblos eligieron no tener nombre para lo que vive dentro de esa zona. Solo lo llaman lo que ya está. Y decidieron no acercarse. Eso debería decirnos algo muy profundo sobre lo que hay ahí adentro. Pero nada de lo que acabas de escuchar te va a preparar para la tercera región. Porque esta es la que más inquieta a los cartógrafos que se han atrevido a hablar en voz alta. Y hay una razón muy específica para eso. En teoría, 2 puntos de la Amazonía ecuatoriana que están separados por una cadena montañosa no pueden tener conexión directa a nivel de selva baja. La topografía no lo permite. Las altitudes registradas no cuadran. Los modelos geológicos estándar lo hacen matemáticamente imposible. Hay una montaña en el medio. Las montañas no desaparecen. Y sin embargo, los datos satelitales de vegetación muestran un corredor continuo de selva primaria que conecta ambos puntos sin interrupción. Sin la elevación que debería estar ahí. Sin el cambio de altitud que la geografía exige. Como si la montaña, en esa franja específica y precisa, simplemente no existiera. Como si alguien hubiera recortado ese trozo de cordillera y en su lugar hubiera puesto selva baja densa y continua.
cartógrafos independientes que cruzaron múltiples fuentes de datos, registros históricos de expediciones del siglo XIX, fotografías aéreas de distintas décadas y datos de satélites modernos de alta resolución, llegaron a una conclusión que publicaron en foros especializados y que fue silenciosamente eliminada de varias plataformas sin que ningún administrador diera explicación pública. Su conclusión era esta. Hay un valle. Un valle que no aparece en ningún mapa oficial de ninguna institución geográfica del mundo. Un valle que debería ser físicamente imposible, pero que los datos, todos los datos disponibles de todas las fuentes consultadas, indican que existe. Y dentro de ese valle hay condiciones climáticas y de vegetación que no corresponden a nada conocido ni documentado en toda la región amazónica. Un piloto de avioneta con años de experiencia realizando vuelos de reconocimiento sobre esa parte de la Amazonía describió en un relato que circuló de manera privada lo que vio cuando sobrevoló accidentalmente ese corredor. Describió una espesura de vegetación diferente a todo lo que había observado en años de vuelos profesionales sobre la selva. Un verde más oscuro que cualquier verde que hubiera visto antes. Una densidad que desde el aire parecía casi sólida, como si fuera una superficie y no una copa de árboles. Y en el centro de esa densidad, algo que en un primer momento interpretó como niebla, pero que se movía de una manera que la niebla no se mueve. No con el viento. No de manera uniforme. De una manera que él describió como si respirara. Como si tuviera un ritmo propio. No pudo descender. No había ninguna zona de aterrizaje posible. Cuando intentó volver a sobrevolar la misma zona 2 días después para documentarla con mejor equipo, el corredor no estaba donde sus coordenadas decían que debía estar. El GPS marcaba la posición exacta que él había registrado. Pero desde el aire, el paisaje no coincidía con lo que había visto. Como si el territorio se hubiera reorganizado. Como si la geografía hubiera cambiado de lugar. Reportó lo que vio a su empresa. Le dijeron que revisara su equipo de navegación. Le hicieron un chequeo técnico completo. Todo funcionaba perfectamente. Nadie volvió a mencionar el tema. Y él dejó de hablarlo en público. Ahora bien, lo que estas 3 regiones tienen en común no es solo que sean inaccesibles. La Amazonía tiene miles de zonas inaccesibles y nadie les dedica más atención que una nota al pie en un informe de biodiversidad. Lo que hace diferentes a estas 3 regiones es algo más sutil. Mucho más inquietante. Alrededor de cada una de ellas existe un silencio activo. No es que nadie hable de ellas porque nadie las conoce. Es que quienes se acercan demasiado, quienes preguntan demasiado, quienes documentan demasiado, dejan de hablar. Los expedicionarios que regresan no dan declaraciones. Los científicos que solicitan acceso terminan agotados esperando respuestas que nunca llegan. Los datos que aparecen desaparecen. Los relatos que circulan se diluyen hasta que nadie recuerda haberlos visto. No hay nada dramático en ese proceso. No hay amenazas. No hay presión visible. Solo silencio. Y el silencio sostenido, cuando rodea de manera tan consistente algo tan específico, siempre significa lo mismo. Que hay algo que vale la pena callar. Ecuador tiene el mayor índice de biodiversidad por kilómetro cuadrado de todo el planeta. Eso lo saben los científicos. Lo sabe el gobierno. Lo saben las organizaciones internacionales de conservación. Y aún así, estas 3 zonas quedan fuera de cualquier inventario oficial. No son reservas. No son parques nacionales. No son zonas de investigación controlada. No son nada con nombre. Solo manchas en un mapa que prefiere no verlas. Y esa decisión de no verlas, de no nombrarlas, de no clasificarlas, no es un olvido. Es una elección. Hay 2 explicaciones posibles para todo lo que acabas de escuchar. La primera es que se trata de protección genuina y consciente. Que alguien, en algún momento, entendió que lo mejor que la humanidad puede hacer con lo que no comprende es dejarlo en paz. Que tenemos un historial tan consistentemente destructivo con todo lo que tocamos y nombramos y clasificamos y estudiamos que la única manera real de preservar algo es mantenerlo fuera del alcance de nuestra curiosidad. Que el acto de descubrir algo es también el primer paso para destruirlo. La segunda explicación es más incómoda. Mucho más incómoda. Que hay algo en esas 3 regiones que no encaja con lo que creemos saber. Sobre la historia real de América del Sur. Sobre las civilizaciones que existieron en este continente antes de lo que cualquier libro registra. Sobre lo que la selva amazónica pudo haber albergado durante miles de años mientras nosotros mirábamos hacia otro lado convencidos de que la historia empezaba donde nuestros documentos empezaban.
ninguna de las dos explicaciones es tranquilizadora. Y eso es exactamente el punto. Hay lugares en este mundo que existen perfectamente sin nosotros. Que funcionan, que respiran, que tienen sus propias reglas y sus propios tiempos y sus propias formas de organizarse que no necesitan nuestra validación, ni nuestro nombre, ni nuestra presencia. Estas tres regiones llevan siglos siendo exactamente lo que son. Sin mapas que las definan. Sin nombres oficiales que las limiten. Sin expediciones que interrumpan lo que sea que está pasando ahí adentro. Y son completamente enteras. Más enteras, quizás, que cualquier cosa que nosotros hayamos tocado. La próxima vez que alguien te diga que ya lo sabemos todo, que ya no quedan misterios en este planeta, que la era de los grandes descubrimientos terminó hace siglos, recuerda lo que escuchaste hoy. Recuerda que a pocas horas de vuelo desde donde estás ahora mismo, hay selva que nunca ha escuchado tu idioma. Hay tierra que nunca ha sentido el peso de una bota con logo de marca. Hay vida que no sabe que existe el concepto de descubrimiento. Que simplemente existe. Completamente. Sin necesitar que nosotros lo confirmemos. Y quizás, solo quizás, eso es exactamente como debería seguir siendo.